Hoy vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Estas son consideradas las más importantes de la mecánica clásica, y estas son tres. La primera habla sobre el principio de inercia, la segunda está referida a la aceleración, y la tercera ley, que es la ley de la acción y reacción. Para empezar con las leyes de Newton, mi compañero Yamil Fernández y yo, Ruth Salvador, les vamos a explicar sobre la primera ley de Newton. Antes de Galileo y Newton, mucha gente pensaba que los cuerpos perdían su rapidez debido a una tendencia natural que estos tenían. Pero lo que no sabían estas personas es que existen fuerzas múltiples en la Tierra, como por ejemplo la fuerza de fricción, la gravedad y la resistencia del aire. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un objeto en el espacio, este se va a mantener en equilibrio hasta que no haya una fuerza contraria o una fuerza que lo haga cambiar de movimiento. La primera ley de Newton, o también conocida como principio de inercia, establece que un cuerpo no modificará su estado de reposo o de movimiento si es que no se aplica sobre él ninguna fuerza. Si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula, es decir, que se mantendrá en reposo si es que estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Si se encontraba en movimiento. Efectivamente, como años anteriores ya le habían propuesto Galileo y Descartes, los cuerpos tienden a mantener su estado de movimiento. A esto es lo que nosotros le llamamos inercia de los cuerpos. Pero en realidad lo que hace que un cuerpo acabe por detenerse es una fuerza contraria a este cuerpo, lo cual vamos a llamar fuerza de rozamiento. Es así que la primera ley de Newton va a recoger esa teoría de lo que es la inercia, y esta lo vamos a plasmar matemáticamente. Lo que la primera ley de Newton nos dice es que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y como nos explicó mi compañero, ¿no? Tenemos una fuerza que va hacia la derecha, que es la del balón, y la fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, contraria al balón. Entonces estas fuerzas, como son contrarias, estas se van a anular y por lo tanto van a quedar en cero, y esta va a quedar en equilibrio. Continuando con las leyes de Newton, en esta ocasión seguimos con la segunda ley. Mi compañero Bonilla Díaz y Zoe Ramírez vamos a aplicarles lo que consiste esta ley. Primero debemos preguntarnos qué es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, o principio fundamental de la dinámica, es el segundo postulado del científico británico Isaac Newton, el cual se basó en los estudios previos de Galileo Galilei y René Descartes. Tal y como nos menciona en su obra Principios matemáticos de la filosofía natural, el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa. Nos menciona que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto significa que la aceleración que un cuerpo determinado experimenta es proporcional a la fuerza que sobre él se imprime, que puede o no ser constante. La esencia de lo presupuesto por esta segunda ley tiene que ver con la comprensión de que la fuerza es la causa del cambio del movimiento y velocidad. Bueno, con este gráfico podemos calcular la fórmula de la segunda ley de Newton, en el cual la fórmula sería así. Sería la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Es decir, que F vendría a ser lo que es la fuerza. M vendría a ser que es la masa de un cuerpo. Y la A vendría a ser la aceleración. O sea, ya aplicando esta fórmula se puede calcular la aceleración de un objeto aplicando esta fórmula.
con lo que tenemos que la suma de fuerzas es la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo. Eso significa que la fuerza ejercida sobre un objeto se duplica, también lo hará la aceleración, mientras que si la masa se duplica, su aceleración pasará a ser la mitad. O sea, la aceleración quedaría así, ¿ven? Para ejemplificar la segunda ley de Newton vamos a necesitar una fuerza que vendría a ser el peso de este objeto. Vamos a necesitar carritos que vendría a ser la masa, una cinta para poder pegar ambas masas y un cordelillo para unir tanto la fuerza con las masas. Pues bien, para aplicar dicho experimento vamos a someter este carrito a la fuerza de este objeto. Lo hemos unido con el cordelillo, como mencioné los materiales, y vamos a poner a una distancia considerable y vamos a dejar el carrito. Hemos visto una aceleración considerable. Bien, ahora vamos a aplicar los dos carritos, es decir, vamos a aumentar su masa, por lo tanto va a haber mayor resistencia, mayor oposición a ser acelerado. Como vamos a aplicar la misma fuerza, o sea, el mismo objeto vamos a aplicar a una distancia considerable, es decir, que su aceleración de estos carritos va a ser menor. Pues bien, ya viendo ambos ejemplos, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que consiste que aplicando la misma fuerza a distintas masas, a distintos objetos, la aceleración siempre va a ser menor para aquella masa que es mayor. Ahora les vamos a hablar sobre la tercera ley de Newton, junto con mi compañero Emanuel Fernández y quien les habla, Yereli Vázquez. Bien, esta ley es denominada ley de acción y reacción. Esta ley afirma que cuando un cuerpo, en este caso un cuerpo 1, ejerce una fuerza de acción, es decir, así, sobre un cuerpo 2, este cuerpo, es decir, el de color rojo, reacciona con una fuerza de igual magnitud y dirección. Podemos ver en este ejemplo de los plumones de igual magnitud, es decir, de igual dimensión, pero con sentido contrario. Esto quiere decir que, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo, que la saeta en ese caso del vector va a estar en sentido opuesto. Por ejemplo, si tenemos, tomemos el ejemplo de dos rocas. Están un poco perfectas. Bueno, pero por ejemplo, aquí tenemos al cuerpo número 1 y el cuerpo número 2. Siguiendo el concepto, este cuerpo número 1 va a ejercer una fuerza de acción hacia el cuerpo número 2. Esta fuerza va a ser denominada la fuerza que va de 1 a 2, es decir, 1, 2. ¿Y qué nos dice desde el principio? Que al haber una fuerza que ejerce sobre este cuerpo 2, este cuerpo 2 va a reaccionar hacia el cuerpo 1. Pero con sentido contrario, como lo podemos observar aquí. Y esta fuerza va a ser denominada la fuerza 2, 1. Bien, ¿esto qué nos quiere decir Isaac Newton? Que, bueno, denominándolo, ¿qué es? ¿Se me deja qué? Que la fuerza 1, 2 va a ser igual a negativo la fuerza 2, 1. Bien, espero que les haya quedado claro. Otro ejemplo sería en el cual una persona está empujando su automóvil en el cual la persona ejerce una fuerza de acción sobre el automóvil y el automóvil le responde con una reacción. Bien sabemos que las fuerzas de contacto son un tipo, pero también encontramos otro como las fuerzas de campo, las cuales no exigen la presencia de un contacto físico para ejercer la fuerza.
Un ejemplo de esto sería el Sol y la Tierra, en el cual existen fuerzas de atracción, en donde la Tierra y el Sol no están juntos. Otro ejemplo también tenemos las cargas negativas. Las cargas negativas, las cuales ejercen una fuerza de repulsión. Bien, ahora les vamos a explicar un experimento que define la ley de acción y reacción, algo para demostrar, para el cual utilizaremos un globo, una cañita y también cinta masking y además, que es importantísimo, un cordelillo. Hemos unido el globo al sorbete mediante la cinta masking y ahora podemos observar lo que va a pasar. Bien, podemos apreciar que no avanzó a la distancia que habíamos pensado, pero era porque el globo no tenía el suficiente aire como para impulsar más a la cañita. Eso se debe a que el globo es de acción y el aire de reacción. En este momento explicaré el ejercicio para la primera ley de Newton. Se empleará el libro Dinámica de Hibbeler. En este caso será el ejercicio 13.16. El ejercicio nos dice: el hombre empuja un embalaje de 60 libras con una fuerza F. La dirección de la fuerza siempre es hacia abajo a 30 grados de lo horizontal, como se muestra, y su magnitud se incrementa hasta el embalaje comienza a deslizarse. Determine su aceleración inicial si el coeficiente de fricción es 0.6 y el de fricción cinética es 0.3. Y ahora tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces tenemos que F por el coseno de 30 menos 0.6 N, que N es la fuerza vertical hacia arriba, es igual a 0. Ya, también tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Aquí F sería F por el seno de 30 más N menos 60 es igual a 0. Desarrollando estas dos ecuaciones, tenemos que N es igual a 91.80 libras y F es igual a 63.60 libras. Continuando, tenemos que, utilizando la sumatoria de fuerzas en X, que sería igual a la masa por la aceleración en X, reemplazando los valores tenemos que 63.60 por el coseno de 30 menos 0.3 por 91.80 será igual a la fuerza que va hacia abajo de 60 libras sobre la gravedad por la aceleración. Resolviendo esta ecuación tenemos que la aceleración será igual a 14.8 pies sobre segundos al cuadrado. Ahora yo les voy a explicar el ejercicio número 13.10 del libro de Hibbeler. El ejercicio nos dice: el embalaje tiene una masa de 80 kilogramos. Como lo tenemos aquí, este es el embalaje, y lo remolca una cadena dirigida siempre a 20 grados desde la horizontal, como se muestra en la figura. Si la magnitud de P se incrementa hasta que la grúa comience a deslizarse, determina la aceleración inicial del embalaje si el coeficiente de fricción estático es 0,5 y el coeficiente de fricción cinética es 0.3. Ahora vamos a dibujar nuestras fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos nuestro peso, que es de 80 kilogramos. Tenemos la normal,
que va opuesta siempre al peso. Y tenemos la fuerza P, que es de la cadena, que está a 20 grados. Ya, pero también tenemos la fuerza de fricción que hace la caja con el suelo. Ya, y como nos pide ya la aceleración, que esta nos va a ser nuestra incógnita. Pero antes de ello, nosotros sabemos, tenemos un coeficiente de rozamiento cinético y un coeficiente de rozamiento estático. Ya, donde nuestro coeficiente de rozamiento cinético va a ser 0,5 como nos dice el problema, y nuestro coeficiente de rozamiento cinético va a ser 0,3. Ahora nuestra fuerza de rozamiento va a ser igual a nuestro coeficiente, que es 0,5 por la normal. Al igual con el otro coeficiente va a ser 0,3 por la normal. Ya. Ahora vamos a empezar haciendo sumatoria de fuerzas tanto para X y como para Y. Decimos que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, donde tenemos nuestra fuerza que va hacia arriba, que es la normal, menos la fuerza que va hacia abajo, que es el peso, pero ahí tenemos la masa. Para que sea a peso, vamos a esos 80 kilogramos los vamos a multiplicar por los 9,81, que es la gravedad. Ya. Ahora nos faltó la fuerza de P, que sería menos P, como es en el eje Y, que es opuesto, el ángulo es opuesto, sería P seno de 20. Todo lo igualamos a 0. Ahora lo mismo hacemos para X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Igual tenemos la fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, sería negativo. Ahora tenemos la fuerza P en X, que sería más P coseno de 20. Esa sería más. Ya. Ahora vamos a despejar ambas, igualamos a 0. Despejamos ambas ecuaciones y nos va a quedar que P va a ser igual a 353,29 newton y la normal va a ser igual a 663,97 newton. Ahora nuevamente volvemos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces decimos la normal menos 80 por 9,81. Ahora reemplazamos este P, que ya tenemos este dato, más 353,29 seno de 20. Todo igualamos a 0. Entonces nos va a salir que la normal es igual a 663,97 newton. Ahora nuevamente hacemos sumatoria de fuerzas en X. Esto va a ser igual al P, que ya hemos encontrado que es 353,29 coseno de 20, menos, reemplazamos nuestro coeficiente, que es 0,3, por nuestra normal, que ya la tenemos,
663,97. Y todo esto lo vamos a igualar igualmente la masa por la aceleración, lo cual sería 80A. Y ahora hacemos un sistema de ecuaciones y donde nos va a salir que la aceleración es igual a 1,66 metros sobre segundo. Como hemos podido ver acá, hemos aplicado tanto la primera ley de Newton como la segunda ley de Newton. Ahora procedemos a resolver ejercicios de dinámica de Hibbeler. En este caso el ejercicio 13.33, el cual nos dice: el collar C de 2 libras de peso se ajusta con holgura sobre la flecha lisa. Si el resorte no está estirado cuando S igual 0 y al collar se le da una velocidad de 15 pies por segundo, determine la velocidad del collar cuando S igual 1 pie. En este caso nos están diciendo que cuando S es igual a 0 no existe ninguna deformación en el resorte. Sin embargo, nos piden cuál va a ser su velocidad, sabiendo que su velocidad cuando es igual a 0 es igual a 15, nos piden la velocidad cuando ya existe la deformación. Lo primero que debemos hacer en esto, como en toda ley de resortes, sabemos que la fuerza del resorte va a ser igual a K por X. K por X. El K nos lo dan como dato, reemplazamos, va a ser 4. Y el X va a ser la deformación, que en este caso sería toda la longitud del resorte menos la longitud inicial. En este caso sería raíz de S cuadrado más 1 menos 1. Este sería nuestra fuerza del resorte. Ahora, ¿qué más hacemos? Ahora procedemos a aplicar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas vamos a tener acá? En este caso, la fuerza va a estar aplicada hacia la izquierda, como es así. Tenemos esto, tenemos acá el peso de 2 libras, acá tenemos la fuerza del resorte, y acá tenemos el ángulo. Acá es la fuerza que va a ser aplicada hacia acá, que es la fuerza que necesitamos, va a ser igual a la fuerza del resorte por el coseno del ángulo. Entonces, reemplazamos acá, la fuerza que necesitamos, la fuerza de X, va a ser igual a fuerza del resorte por el coseno del ángulo. Fuerza del resorte, ya lo tenemos allá, es 4 por raíz de S cuadrado más 1 menos 1 por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es esta longitud, que sería S cuadrado más 1. Sería raíz. Ahora esta fuerza lo reemplazamos acá en este campo. Entonces sería negativo 4 por raíz de S cuadrado más 1 menos 1 multiplicado al S sobre raíz de S cuadrado más 1. Todo esto igual a la masa.
En este caso nos están diciendo que el peso es igual a 2 libras. Entonces, para transformarlo a masa, se divide entre la gravedad, 32.2, y la aceleración. ¿Qué deducimos que es la aceleración? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al desplazamiento. Es de d sub b sobre d sub s. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Acá, para desarrollar en esta parte, vamos a tener que hacer integrales. Este d sub s. Ahora, al quedarnos en esta situación, lo que vamos a aplicar son las integrales. En este caso, sería la integral, como nos dicen, cuando s va a ser igual a 1, sería de 0 a 1, y todo esto de acá, el negativo, efectuamos eso que tenemos, sería 4s menos, lo de acá sería 4s sobre s cuadrado más 1 todo en la raíz y diferenciar raíz. Y en este caso, como nos dicen velocidad y estamos iniciando desde una velocidad igual a 15, sería desde 15 hasta 20. De lo de acá, de todo esto, 2 sobre 32.2 por b diferencia. Al desarrollar esto nos va a quedar 2s cuadrado más 4 raíz de s cuadrado más 1 igual a 1 sobre 32.2 por b cuadrado menos 15 menos 15 cuadrado. Al colocar todo esto, nos da resultado velocidad 14,6 pies sobre segundo. Ya, bueno, continuando con los ejercicios del libro de dinámica de Hewlett, vamos a explicar el ejercicio 13.23, que consiste, que dice, la flecha de C a de 2 kilogramos, esta flecha pesa 2 kilogramos, pasa a través de una chumacera lisa en B, o sea, de una chumacera lisa en B. Inicialmente los resortes que están enrollados libremente alrededor de la flecha no lo están cuando no se aplica fuerza alguna a la flecha, o sea, es decir, estos resortes de acá. En esta posición, S y ese suplemento es igual a 250 milímetros, es decir, es S y ese suplemento, cada esto mide 250 milímetros y la flecha está en reposo. Si se aplica una fuerza horizontal es igual a 5 K-newtons, es decir, aquí está la flecha horizontal. Determine la rapidez de la flecha en el instante cuando este de acá va a valer 50 milímetros y el de acá va a valer 450 milímetros. Los extremos de los resortes están sujetos a la chumacera en B. Es decir, en los de acá están sujetos en B y las tapas en C y en A. Espera. Ya hablo. Bueno, ahora tenemos este gráfico que esta fuerza aplicada va hacia allá y las dos fuerzas vienen hacia acá. O sea, este gráfico nos va a ayudar para la suma de momentos de fuerzas. Por el momento vamos a aplicar esta fuerza que es fuerza de resorte.
que es igual a... No, por pausa. Es que estoy mal, te voy. O sea, y eso nos va a ayudar ya. Aplicando una fuerza, que es decir, la fuerza del resorte es igual a la constante elástica por la elongación del resorte. Bueno, ahora vamos a proceder a aplicar la fuerza del resorte, que es igual a la constante elástica por la elongación del resorte. Es decir, se aplica tanto para la fuerza de CB, que es igual a la constante elástica, es decir, 3000 por X. Y ahora también se va a aplicar tanto para la fuerza de B hacia A, que es decir, 2000 por X. Ahora, teniendo estas ambas fuerzas, aplicamos la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración. Es decir que la sumatoria de fuerzas, como este vamos allá, sería menos 5000. Como vamos hacia acá, sería más 3000X más 2000X, que es igual a menos, como en el problema nos decía que valía 2 kilogramos, y como la aceleración va hacia allá, sería negativo, menos 2 por la aceleración. Ahora vamos a calcular y a despejar, que sería aquí, la aceleración es igual a 2500 menos 2500X. Ya tenemos el problema para la aceleración. Aplicando la otra fórmula, que sería la aceleración por la derivada del desplazamiento menos la velocidad por la derivada de la velocidad es igual a 0. Ustedes se preguntarán de dónde sale esta fórmula. Pues tenemos que la velocidad es igual a derivada del desplazamiento sobre la derivada del tiempo. Y tenemos que la aceleración es igual a derivada de la velocidad sobre derivada del tiempo. Entonces, tenemos a decir que la derivada del tiempo es igual a la derivada de la desplazamiento sobre la velocidad, y aquí lo venimos a reemplazar, que sería la aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre derivada de desplazamiento sobre la velocidad, que vendría a ser a la aceleración es igual a derivada de la velocidad por la velocidad sobre derivada del desplazamiento, que vendría a ser, que quedaría la aceleración por derivada de desplazamiento es igual a derivada de velocidad por la velocidad, que vendría a ser acá. Ahora sería la aceleración por derivada de desplazamiento es igual a la velocidad por derivada de velocidad. Ahora, obteniendo esta fórmula, lo empezamos a integrar y reemplazamos, que sería integración de 0 a 0.2 por la aceleración, que sería 2500 menos 2500x por derivada de x es igual a integrar de 0 hacia la velocidad por velocidad por derivada de b. Pero yo no sé si Ahora sería 2500x menos 2500x al cuadrado. Coño, puta madre. Ya. Sería 2500x al cuadrado sobre 2
es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2. Ahora, como ya tenemos que x sería esto de 0 a 0.2. No, eso está mal. Ahora sería desde 0 a 0.2 y aquí sería desde 0 hasta b y sería igual. Ahora reemplazando x sería 2500 por 0.2 menos 2500 por 0.2 al cuadrado sobre 2. Ya el 0 ya está por demás porque daría 0. Es igual a velocidad al cuadrado sobre 2. Haciendo todo este cálculo quedaría que velocidad es igual a 30 metros por segundo. Esa sería la respuesta final. Lo pide la rapidez. Ahora continuaré con mi ejercicio de aplicación, el cual es el 13.29 del libro de Hibbert, el cual dice que el vagón de mina de 400 kilogramos, es decir, este vagón tiene una masa de 400 kilogramos. En la parte de aquí vamos a anotar los datos del problema. Además dice que es levantado por el plano inclinado usando el cable y el motor M por un corto tiempo. La fuerza en el cable es de 3200 T cuadrado newtons. Entonces aquí anotamos el dato. La fuerza es igual a 3200 T cuadrado, esto en las unidades de newton, donde T está en segundos. Bueno, aquí voy a anotar que el tiempo está en segundos, para no olvidarlo. Ahora, si el vagón tiene una velocidad inicial de 2 metros por segundo, es decir, ¿cuándo? Cuando la distancia es igual a 0 y también el tiempo es 0. Entonces, estos son unos datos. Ahora viene la interrogante. Determina la distancia que se mueve hacia arriba por el plano en el tiempo de 2 segundos. Entonces, voy a hallar S en el tiempo de 2 segundos. Bien, para esto vamos a utilizar. Ahora, obedeciendo a la segunda ley de Newton, entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, tomando la primera fuerza que nos dan como dato, que sería 3200 T cuadrado menos 400. Para convertirlo tenemos que, en un peso tenemos que multiplicarlo por la gravedad, que es 9,81, por 8 sobre 17. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora vamos a despejar la aceleración, donde nos va a resultar que la aceleración va a ser igual a 8t cuadrado, 400 y 400 se van, y nos queda 4,615, donde esta sería nuestra aceleración. Ahora, como ya sabemos, la derivada de la velocidad es igual a la aceleración por la derivada del tiempo. Ahora, a esta expresión la vamos a integrar, teniendo en cuenta los datos iniciales que nos dieron al inicio, que es la velocidad de 2 segundos. Entonces, vamos a integrar. La integral de 2 a b, la derivada de la velocidad igual a la integral de 0 a t de la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? La expresión que acabamos de hallar allá hace un momento. De 8t cuadrado menos 4,615. Todo esto por la derivada del tiempo. Ahora, integramos, sería la velocidad menos 2, va a ser igual
a 8t cubo sobre 3 menos 4,615t. ¿De cuánto? De 0 a t. Entonces la velocidad va a ser igual a 8 tercios t cubo menos 4,615t más 2. Ahora vamos a aplicar la siguiente fórmula que también conocemos todos, que es la velocidad va a ser igual a la derivada del espacio sobre el tiempo. Con esta fórmula ya vamos a hallar el dato que nos piden, que es el espacio en el tiempo de 2 segundos. Ahora, entonces vamos a despejar. La derivada de s va a ser igual a la velocidad por la derivada del tiempo. Y a esto lo vamos a integrar. La velocidad es la expresión que acabamos de hallar allá hace un momento. Y entonces sería la integral de 0 a s por la integral de 0 a 2 de la expresión, que sería 8 tercios t cubo menos 4,615t más 2. Todo esto por la derivada del tiempo. Ahora desarrollamos, que bueno, todos sabemos desarrollar integrales, dándonos por resultado que s va a ser igual a 5,43 metros. Ahora les explicaré el ejercicio número 13.24 del libro de Euler, el cual dice: si la fuerza del motor M en el cable que se muestra en la gráfica determina la velocidad del carro cuando el tiempo es 3 segundos, y la carga del carro tiene una masa de 200 kilogramos, perdón. Ahora realizaremos el diagrama de cuerpo libre. Como bien sabemos que acá tenemos un ángulo de 30 grados, este ángulo pasará a aquí. Esto de acá es el peso del bloque. Entonces acá sería pausalo. Aquí encontramos la normal. Encontramos una normal y también encontramos una aceleración. Este peso sería igual a 200 kilogramos por la gravedad, 9,81. Ahora procedemos a hacer suma de fuerzas en X. Ahora procederemos a hacer sumatoria de fuerzas en X por la masa y la aceleración. Por el gráfico sabemos que la fuerza es igual a 450 sobre 3 por el tiempo. Pausa. Ahora procederemos a utilizar la segunda ley de Newton, la cual es suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Por el gráfico sabemos que la fuerza es igual a 450 sobre 3 por el tiempo. Entonces, esto nos daría 150t. Entonces, tenemos... Entonces, tendríamos 3 por 150t menos los 200 kilogramos por 9,81 por el seno de 30. El seno de 30 grados, que sería igual a 200 kilogramos por la aceleración.
y nos quedaría la aceleración que sería igual a 2,25t menos 4,905. Ahora, bien sabemos que el tiempo es 3, entonces reemplazamos y nos va a salir un valor de 1,845 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora hacemos suma de para eso. Ahora utilizaremos la primera ley de Newton, suma de fuerzas es igual a 0. Entonces tendríamos 3 por 150t menos 200, que sería la masa, por la gravedad, que es 9,81, por el seno de 30. Por el seno de 30 es igual a 0. Entonces vamos a tener un tiempo que es igual a 2,18 segundos. Ahora, bien sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. Entonces, derivada del tiempo es igual a la derivada de la velocidad por la aceleración. Sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. Entonces, despejamos la derivada de la velocidad. Y esto lo integramos. Entonces tendríamos derivada de la velocidad con unos límites de velocidad y 0, entonces es igual a la integral de 2,18 y 0 por la aceleración que ya tenemos, que es 2,25 por t menos 4,905 por la derivada del tiempo. Esto lo integramos, entonces tendríamos velocidad es igual a 2,25 por t al cuadrado sobre 2 menos 4,905 por t. Esto en los límites de 2,18 y 0. Ahora reemplazamos. Velocidad es igual a 1,125 por t al cuadrado menos 4,905 por t al cuadrado más el 5,3464 por t. Perdón, no sería por t. Inversión. Pausa eso, resolvemos esto. Entonces, velocidad es igual a 1,125 por t al cuadrado menos 4,905 por t más 5,34 más 3464. Ya. Ahora bien sabemos que el tiempo es 3. Entonces reemplazamos. Velocidad es igual a 1,125 por 3 al cuadrado menos 4,905 por 3 más 5,3464. Y esto nos daría un valor de 0,756 metros sobre segundo. Pausa grande de mierda.